Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a culminar con la teoría del potencial, haciendo unos cuantos ejemplos de aplicación. El primer ejemplo nos piden que hallemos la solución del problema interno de Dirichlet para el círculo. ¿Está claro? Entonces nosotros nos están diciendo que tenemos un círculo. ¿Está bien? Tenemos nosotros nuestro círculo y nos piden desarrollar o resolver para la parte interior. Para la parte interior. ¿Está claro? Entonces vamos a tenerlo esto por aquí para después hacer un esquema que nos va a ser necesario. Solución. Primero planteemos el problema matemático. El problema matemático es lo siguiente: es nabla al cuadrado de nuestra función incógnita. Esto es igual a 0. Esto para todos los x que pertenecen, vamos a decirle, a nuestra región omega, tal que el módulo de este x es menor que r. ¿Qué cosa es r? R es el radio del círculo. R va a ser el radio del círculo. Entonces tenemos que esto que está aquí es r. Muy bien. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Otra cosa más que es necesario aquí es remarcar de que esta región omega es un subespacio, un subconjunto de r al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos en el plano. Esta es nuestra ecuación 1. Después tenemos lo siguiente. Vamos a decir que u de x es igual a f de x, pero esto cuando nosotros estamos en la frontera. ¿Está bien? Esto es en la frontera. Es decir, que x pertenece a la frontera de la región, tal que x en este caso va a ser igual a r. Y esta es nuestra ecuación 2. Entonces, jóvenes, esto es lo que nosotros tenemos ahorita como planteamiento del problema. En este círculo, dentro de este círculo, tenemos que hallar con estas condiciones. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos nosotros a buscar la solución como un potencial. ¿Está bien? Vamos a buscar la solución como potencial de capa doble. Como potencial de capa doble. Ustedes saben que el potencial de capa doble cumple las condiciones de contorno dentro, y en la frontera es lo que nosotros vamos a analizar. Bien, como es un problema bidimensional, vamos a utilizar el potencial logarítmico. Entonces nosotros tenemos que u de x va a ser igual a nuestro potencial de capa doble, w de x. Esto va a ser igual a menos la integral con respecto a la superficie o al contorno, en este caso, de la derivada con respecto a la normal de el logaritmo natural de 1 sobre x menos y por este nu de y de s de y. De ese sub y. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta, como nos dice el problema de Dirichlet, tenemos una condición en la frontera. Está claro, una condición en la frontera,
y eso nos lleva a que nos están dando esta función. ¿Está claro? Nos están dando esta función. Bien, esto va a ser igual a lo siguiente. Esta derivada normal, nosotros ya sabemos de dónde viene, y va a ser el coseno con respecto a un ángulo phi sobre, en este caso, x menos y. Jóvenes, en este caso solamente es x menos y. Cuando era el caso tridimensional, aquí salía al cuadrado. Aquí no vamos a obtener eso. Por nu de y de s sub y. Para todos los x que pertenecen a nuestra región de integración. Esta es nuestra expresión 3. Entonces, nosotros ya hemos visto que para la densidad nu de x se debe cumplir la siguiente ecuación integral. La clase pasada lo vimos. Se cumple la siguiente ecuación integral. Nu de x es igual a un lambda integral a lo largo de este contorno de un k de x y nu de y de s de y para x que pertenece de nuevo al contorno. Bien, entonces nosotros tenemos esto. Hasta aquí, jóvenes, ¿está claro? Esto es lo que hemos... Sí, dígame. ¿Por qué en el problema de Newman, el problema de Dirichlet, se elige una solución como potencial de capa doble y en el de Newman se elige una solución como potencial de capa simple? Es por la función, es decir, el tipo de problema. Acordémonos de que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros lo siguiente. Esto después lo voy a borrar. Tenemos que nuestro u, está bien, nuestro u de x es igual a la integral, y aquí tenemos ρ, está bien. Tenemos ρ sobre r de b. Ese es el primer potencial. El segundo potencial que nosotros obtenemos, está bien, el segundo potencial que nosotros obtenemos, ¿qué forma es la que tiene? Es la integral por la superficie, y tenemos aquí el mu sobre r de sy, y el tercer potencial que nosotros obtenemos es también sobre la superficie, es nu, la derivada normal de 1 sobre r de sy. Entonces nosotros tenemos estos dos. Esto que está acá es el valor que toma u, es decir, aquí nosotros tenemos de que este va a ser u evaluado en la frontera, y este nu va a ser la derivada de u tomado con respecto a la normal. Entonces, u en la frontera es condición de Dirichlet. Mu, la derivada de u en la normal, es condición de Newman. Por eso, para Dirichlet tomamos esto, el potencial de capa simple. ¿Está claro? ¿Está entendido eso? Sí, profesor. Gracias. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros tomamos para Dirichlet capa simple, para Newman capa doble. Por esta relación. Bien. Entonces, continuemos con nuestro problema. A ver, vamos a ver aquí algunas relaciones en nuestro círculo. Aunque, a ver, yo creo que vamos a tener que llevarlo a la otra página. Bien,
con lambda igual a 1, porque lambda es algo que nosotros hemos colocado, pero en términos generales aquí no hay un lambda de por sí. Con lambda igual a 1, nosotros vamos a obtener la siguiente expresión, que el nu de x va a ser igual a la integral con respecto a la frontera del coseno de phi dividido sobre, y aquí vamos a tener un momentito, pi. Profesor, ¿Sí? en la ecuación de verde no le falta sumar el g de x, que es la condición de contorno, algo así. Tienes razón, disculpa, tienes razón, es lo que habíamos. Gracias. Aquí tenemos más el g de x. Más el g de x. Bien, entonces continuemos. Y aquí vamos a tener, esto se va a convertir simplemente en nu de y de s de y. Para todos los x que pertenecen a nuestro contorno. Bien, esta es la forma general que vimos la clase pasada. Para nuestro caso vamos a tener que es esta forma. Bien, aquí nosotros tenemos que hallar esta relación, el coseno de pi, el coseno de phi. Para eso vamos a hacer algunas relaciones acá. Bien, en primer lugar vamos a eliminar estos, ¿está bien? Y vamos a decir lo siguiente. Digamos que tenemos nosotros un punto X cualquiera. Nuestro punto X va a ser este, digamos, ¿está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a tener esto que va a ser X. Voy a continuarlo, ¿está claro? Voy a continuar, o bueno, disculpa, no, hasta aquí no. Esto es X, ¿está bien? Esto va a ser nuestro X. Muy bien, ya tenemos el X. Ahora vamos a tener un punto Y. Digamos que el punto Y está por acá. El punto Y está por acá. Por lo tanto, vamos a tener nosotros aquí, este es el vector Y. ¿Está claro? Ese es el vector Y. Bien, ya tenemos X, ya tenemos Y. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Aquí voy a colocar, si yo esto lo, acá tenemos nosotros el NY. Este es el NY. ¿Está bien? Voy a unir el punto X con el punto Y, porque es algo que es importante. Unimos X con Y. Aquí nosotros vamos a tener que esto es X menos Y. El ángulo phi, y eso es lo primero que tenemos que ver, es este ángulo que está acá. Este es el ángulo phi. ¿Está bien? Ese es el ángulo phi. Vamos a prolongar esto. Aquí nosotros vamos a tener una normal. Es una normal en general. Y a este ángulo le vamos a llamar psi. ¿Está bien? Entonces, de este esquema, jóvenes, de este esquema que nosotros tenemos, nosotros podemos hallar esta relación. Entonces, esa relación va a ser la siguiente: coseno de phi entre X menos Y. ¿Está bien? Coseno de phi entre X menos Y. Si ustedes toman este triángulo, ¿está bien? Si ustedes aquí toman este triángulo, van a poder ver, y los dejo en todo caso para que ustedes lo comprueben,
aquí nomás lo hago. Entonces, del gráfico, aquí hay una cosa más. Dado que en términos generales estoy resolviendo el problema interno, está claro, en términos generales. Sin embargo, nosotros todo esto lo estamos evaluando en la frontera. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener es de que este punto, vamos a ver, este punto X no está en un punto interior, sino va a estar en la misma frontera. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que cambiar nuestro resultado. A ver, y no vamos a tenerlo ahí, sino vamos a tenerlo en la frontera. Esto va hasta acá. Profesor. Sí, dígame. Entonces, los puntos X están en la frontera, en el contorno, y los puntos Y están dentro, ¿no? No. Ambos están, es decir, en el problema los X están adentro, está claro. Pero nuestra evaluación es acá. Quiero hallar este integral. Y este integral se toma en el contorno, fíjense acá. Entonces todos los puntos, tanto los X y Y, van a estar en el contorno. Para los X que están en el contorno, fíjense. ¿Está bien? Entonces eso es lo que está pasando en este caso. Entonces nosotros estamos alargándolo y estamos no tomando en la región interna, sino en el contorno. Entonces, dado que X está en el contorno, por la condición que tenemos acá, entonces, dado que X pertenece al contorno, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nosotros aquí prolongamos esto, tenemos esto, vamos a tener nosotros este triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo la hipotenusa vale 2R, el lado adyacente al coseno de teta es X menos Y, significa que el coseno de phi es X menos Y entre 2R. ¿Está claro? Coseno de phi es esto entre 2R. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el coseno de phi sobre X menos Y es igual a 1 sobre 2 veces R. 1 sobre 2 veces R tomado con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque es el ángulo complementario. ¿Está claro? ¿Esto quedó entendido? O sea, es decir, el problema general es para los puntos internos, pero este integral es todo en el contorno. Entonces, reemplazando esto acá, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Entonces, el núcleo es el núcleo KXY, ese K de XY, que es igual al coseno de phi sobre pi que multiplica a X menos Y. Esto es igual a menos 1 sobre 2pi por R. Esta va a ser nuestra expresión número 5. Y entonces la ecuación 4, un momentito, ¿cuál era la ecuación 4? La ecuación 4 es esta que está acá, disculpen. Esta es la ecuación 4. Entonces la ecuación 4 va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener que va a ser nu de x, está bien, nu de x es igual a menos 1 sobre 2pi r, que son constantes, integral por el contorno de nu de y de sy, menos f de x, ahora sí, sobre pi.
sobre pi. Esto para un x que pertenece a nuestro contorno. Pertenece al contorno. Bien, jóvenes. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Vuelvo a repetir, esta es una ecuación integral. Esto en principio es tema de nuestro, digamos, del siguiente capítulo. Sin embargo, vamos a esbozar algunas soluciones sencillas. Busquemos la solución de la siguiente forma. El por qué buscamos la solución de esta forma lo vamos a ver en lo que hagamos más adelante, cuando veamos ecuaciones integrales. ¿Está bien? En este momento simplemente vamos a ver una forma que debe parecernos natural. Jóvenes, fíjense. Aquí yo tengo que nu depende de y es en la frontera, en toda la frontera. Aquí nada de lo que está acá, depende de x. Nada de lo que está acá depende de x. Por lo tanto, todo esto, y como es una integral definida, lo tomamos como que es una función constante, o al menos constante con respecto a x. Entonces tenemos esto que depende de x, más esto que es constante con respecto a x. Por eso es que nosotros tomamos esta forma acá. ¿Está claro? Es un simple razonamiento. Todo esto tiene una justificación. Vuelvo a repetir. Pero este es un simple razonamiento. Entonces, reemplazamos 7 en 6. Entonces, reemplazando, nosotros obtenemos lo siguiente. Menos 1 sobre pi f de x más a es igual a menos 1 sobre 2 pi r integral con respecto al contorno de menos 1 sobre pi f de x más a de sy menos f de x sobre pi. Y esto todo para los x que pertenecen al contorno. ¿Está bien? X que pertenecen al contorno. Nosotros podemos ver, jóvenes, que esto se va con esto. Esto podemos integrarlo, desarrollarlo, y vamos a tener de aquí, una vez que nosotros desarrollamos, jóvenes, por favor, lo cotejan, a va a ser igual a 1 sobre 4 pi al cuadrado r integral con respecto al contorno, por todo el contorno, de f de y de sy. Esta es nuestra expresión 8. Por lo tanto, nosotros tenemos que el nu de x es igual a menos 1 sobre pi f de x más 1 sobre 4 pi al cuadrado r integral con respecto a toda la frontera f de y con respecto al contorno. Entonces fíjense que en este caso el f ya es conocido y podemos nosotros hallar. ¿Está claro? Entonces, ya teniendo este valor de la densidad, podemos reemplazarlo acá y hallar el potencial. ¿Está claro? Podemos reemplazarlo allá, aquí y hallar el potencial. Entonces, reemplazando, en 3, nosotros vamos a tener lo siguiente.
la solución del problema interno de Dirichlet va a tener esta forma. Esto va a ser igual a la integral con respecto al contorno de menos 1 sobre pi f de y más 1 sobre 4 pi al cuadrado r integral con respecto al contorno de f de y. Aquí vamos a ponerle y' s y', porque no es este mismo y. Y todo esto por el coseno de phi sobre x menos y de sy. Esta es nuestra expresión 10. Esa ya es la solución. ¿Está claro? En principio, esa ya es la solución. Vamos a realizar algunas transformaciones. A ver, ¿dónde me están preguntando que se vea f de y? ¿En el primero o el segundo? El primero es f de y, el segundo es f de y'. Abajo de 7. Ah, gracias. Sí. Este es f de y. Muchas gracias. Este sí es f de x porque está fuera. Este es porque estoy integrando con respecto a y. Muy bien. Vamos a realizar algunas transformaciones, ¿está bien?, de esta parte derecha para tener una expresión más amigable. Voy a copiarlo esta expresión al otro lado, la ecuación 10. Aquí abajo nada más, para tenerlo de referencia, después lo borramos. Y entonces, teniendo en cuenta que X pertenece a la región y no a su contorno en términos generales, es decir, en esta expresión el X pertenece a la región y no a su contorno, ¿está claro? Entonces nosotros vamos en primer lugar a poder escribir lo siguiente. Esto va a ser u de x, que va a ser igual. Aquí inicialmente comenzamos de la misma forma. Menos 1 sobre pi, esto no va a cambiar, integral con respecto al contorno. Tenemos el f de y. A ver, un momentito. Sí, f de y por el coseno de phi. Estoy separando las integrales sobre x menos y. ¿Está bien? Y esto de sy. Esto es, jóvenes, solamente esta primera parte. ¿Está bien? Ahora nos queda la segunda parte. Aquí vamos a tener más 1 sobre 4 pi cuadrado r integral con respecto al contorno de f de y' de s de y', integral con respecto al contorno del coseno de phi x menos y de sy. Entonces el x pertenece a la región, no al contorno. ¿Está bien? Entonces esto yo lo puedo integrar con respecto a sy, y este resultado recién lo trabajo internamente. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. La primera integral se mantiene igual, así que simplemente la voy a copiar, jóvenes. La primera integral se mantiene igual. Aquí no cambia nada. Con respecto a la segunda integral, nosotros tenemos esta integral.
¿Está bien? Esta integral, al momento que nosotros la hallamos, coseno de phi entre esto, vamos a tener que esto nos va a dar el ángulo sólido, ¿está bien? O parte del ángulo sólido, con signo negativo, porque el coseno, el phi, ya hemos visto que es un ángulo exterior, por lo tanto sale un signo negativo. Esto es también lo que vamos a utilizar, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener aquí menos 1 sobre 2 pi r, voy a tener un 2pi arriba, la integral con respecto a omega, y simplemente nos queda f de y' de s de y'. Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí vamos a colocarlo de la siguiente manera. A ver, sí, igual menos 1 sobre 2 pi r integral con respecto a toda la región, y vamos a tener lo siguiente. Sí, 2r coseno de phi sobre x menos y más 1 multiplicado por f de y de s de y. Jóvenes, aquí ambos son integrales con respecto a los puntos que están en el contorno, por eso este y' y este y en principio son el mismo. ¿Está claro? En principio son el mismo. Esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a expandir esto que está acá, y vamos a obtener menos 1 sobre 2 pi r integral con respecto al contorno, y aquí al momento que lo expandimos obtenemos lo siguiente. 2r, aquí tenemos un momentito, a ver, sí, 2r x menos y coseno de phi más x menos y al cuadrado sobre x menos y. Un momentito, aquí algo no me está cuadrando. Sí, x menos y al cuadrado también acá. Esto por f de y de s de y. Esta va a ser nuestra expresión 11. Ahora sí. Es decir, jóvenes, hemos pasado esto simplemente a multiplicar, y hemos multiplicado por x menos y arriba y abajo. ¿Está bien? Por este módulo arriba y abajo, para obtener esto. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar el teorema de cosenos para este triángulo. El 0, x y y. Tengo x, tengo y, tengo x menos y. ¿Está claro? Entonces, en este triángulo, llamémosle el triángulo O, este es el punto X y este es el punto Y. En ese triángulo utilizamos el teorema de cosenos y vamos a tener lo siguiente. Del triángulo O, X, Y, nosotros obtenemos lo siguiente, de que X, a ver, vamos a hacer lo siguiente vamos a llevarlo al otro lado para poder visualizarlo. Uy, disculpen, jóvenes, pensé que había grabado todo. Ahora sí. Bien, entonces nosotros en este triángulo vamos a tener que el lado X, que es este lado de acá,
va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados multiplicados por el coseno del ángulo que forma. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a x menos y al cuadrado más r al cuadrado más 2r x menos y. Coseno de phi. Coseno de phi. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En este caso, el x ya no está en la frontera, sino está en un punto interior, el gráfico que hicimos inicialmente. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos esto. Teniendo en cuenta, fíjense, esta expresión, nosotros podemos llevar 11 a la siguiente forma. ¿De dónde? Esa expresión 11 va a tomar la forma u de x, va a ser igual a menos 1 sobre 2 pi r, integral con respecto al contorno de r al cuadrado menos x al cuadrado sobre x menos y al cuadrado f de y de s de y. Este es 12. Bien, entonces, esta, jóvenes, es la que se conoce como integral de Poisson. Creo que ya lo hemos visto antes, o una forma parecida, integral de Poisson. ¿Está bien? Para el problema de Dirichlet. Para el problema de Dirichlet. ¿Está bien? Que ya lo hemos obtenido anteriormente utilizando las transformadas de Fourier. ¿Está claro? Y también con la función de Green. Entonces, tenemos otro método que nos da el mismo resultado anterior. ¿Qué método vamos a utilizar? Eso va a depender también de la forma de la función. Porque puede ser de que podamos reemplazar directamente acá, o tal vez sea más sencillo integrar acá. ¿Está claro? Puede ser más sencillo integrar acá, por la misma forma de esta función. Eso vaya a depender de los métodos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Resolvamos ahora el problema interno de Newman para el círculo. El procedimiento que vamos a seguir es exactamente el mismo. En primer lugar, vamos a plantear el problema. El problema matemático va a ser el siguiente. Tenemos nabla al cuadrado u de x es igual a 0. Jóvenes, les recuerdo, estamos resolviendo para el problema de Laplace, porque si tenemos un problema de Poisson, usando el potencial volumétrico lo convertimos en un problema de Laplace. Entonces nos queda un problema de Laplace. Tenemos x que pertenece, en este caso, también a la hacia esta región, tal que x es menor que r, y esta región está incluida en r al cuadrado. Es un plano, 13. Tenemos, en este caso, es problema de Dirichlet, es decir, es la derivada normal, está bien, evaluado en la frontera, y esto es igual a un f de x. Esto también evaluado en la frontera. Entonces tenemos que x pertenece a la frontera, y la frontera, ¿cuál es? Cuando x es igual al radio. Aquí necesitamos de todas maneras asegurar que se cumpla lo siguiente, que la integral con respecto a la frontera de esta f de y de sy es igual a 0. Todo esto es 14.
Jóvenes, esta es condición necesaria cuando trabajamos con un problema de Newman para que el problema tenga solución. ¿Está claro? Esto ya hemos visto. Está asociado físicamente con que el flujo, está bien, si resuelve un problema el Laplace significa que no hay fuentes. Y si no hay fuentes, el flujo tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nosotros tenemos acá. LR es el radio del círculo. Entonces, buscamos la solución. Buscamos la solución en forma de potencial de capa simple. En este caso es un potencial de capa simple. Y vamos a tener lo siguiente. U de X va a ser igual a nuestro potencial de capa simple. Esto va a ser igual a la integral con respecto al contorno de f de y, logaritmo natural de 1 sobre x menos y por mu de y ds de y. Esta va a ser nuestra expresión número 15. ¿Está bien? Esta es la expresión número 15. Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Nuestra tarea es identificar cuál es este potencial. ¿Está bien? ¿Cuál es ese potencial? Un momentito, jóvenes, disculpen, aquí hay algo medio raro que estoy viendo. Disculpen un momento. Aquí hay algo que no me está gustando. Espera. A ver, continuemos. Bien. Entonces, necesitamos hallar esa densidad. ¿Está bien? Entonces, la densidad cumple la siguiente ecuación integral. Y vamos a tener nosotros mu de x es igual a un lambda integral a lo largo del contorno de un k de x y mu de y ds de y más una función p de x con el x que pertenece al contorno. De nuevo, igual como hemos hecho anteriormente con lambda igual a 1, está bien, nosotros obtenemos que el núcleo, este núcleo kx, y, va a ser igual a... Este caso, jóvenes, este núcleo es simétrico. ¿Está claro? Este núcleo va a ser simétrico y va a ser el mismo núcleo que en el caso anterior. Este tema de los núcleos simétricos también se le denomina autoadjuntos. Lo vamos a ver con mayor detalle en el siguiente problema. A ver, si esa es un poco la observación. No sé por qué lo tengo yo anotado en mis apuntes el fx. Eso es lo que me estaba durando. ¿Está claro? Estaba justamente viendo. Sí, no, así es, el f de x no va. Esa era la duda que tenía y estaba tratando de verlo. A ver. Bien, continuemos, jóvenes. Entonces, este f de x ahí, no sé por qué lo he colocado en mis apuntes. Bien. Continuemos. Entonces, nosotros tenemos esta k que tiene esta forma. Bien. ¿Qué valor tiene esa k? Nosotros ya lo hemos visto en el caso anterior.
pero en todo caso vamos a reemplazarlo. En consecuencia, nosotros tenemos mu de x, este es igual a menos 1 sobre pi, integral con respecto al contorno del coseno de phi sobre, y aquí vamos a tener x menos y, mu de y, de s de y, más, y aquí si es que va el x, el f de x sobre pi. Aquí hay un pi más. Jóvenes, este valor nosotros ya los conocemos y sabemos que es 1 sobre 2pi r. ¿Está bien? Aunque, un momento, no, esto ya lo saqué, este pi no va acá. Bien, pero ya conocemos cuánto vale esto, por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a poner, sabemos que el coseno de phi sobre x menos y es igual a menos 1 sobre 2r. Por lo tanto, nosotros tenemos que el mu de x va a ser igual a 1 sobre 2pi r integral con respecto a toda la región mu de y de s de y más f de x sobre pi para los x que pertenecen a la frontera, al contorno. Jóvenes, de la misma forma, nosotros buscamos la solución como esto más una constante. ¿Está claro? Más una constante. Entonces, procediendo de manera análoga al problema anterior, obtenemos, es decir, me refiero, consideramos que el mu de x es igual a esto más una constante, lo reemplazamos aquí, operamos, desarrollamos y obtenemos que el mu de x va a ser igual a 1 sobre pi f de x más 1 sobre 4 pi al cuadrado r integral con respecto al contorno f de y de sy. Ahora, pero tenemos que comprobar la condición de solubilidad. La condición de solubilidad del problema, es decir, de que el problema es soluble, es esto. ¿Está bien? El problema es esto. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Obtenemos esto. Y de la condición de solubilidad, la condición de solubilidad que nos dice, vuelvo a repetir, que esta integral de f de y de sy con respecto a todo el contorno es igual a 0. Por lo tanto, esta integral es igual a 0. En consecuencia, nosotros aquí obtenemos que el mu de x simplemente es igual a 1 sobre pi f de x. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que el problema de Newman va a ser lo siguiente. U de x, su solución, va a ser igual a una constante más 1 sobre pi integral con respecto al contorno f de y logaritmo natural de 1 sobre x menos y de s de y. O que también lo podemos escribir como u de x
igual a la constante menos 1 sobre pi, integral con respecto al contorno de f de y, logaritmo natural de x menos y, de sy. Esta, jóvenes, por si acaso se le conoce como integral de Dini. ¿Está bien? Para el problema interno de Newman. Para el problema interno de Newman. Que también se ha obtenido anteriormente, al menos una forma parecida para el caso tridimensional, utilizando el método de Fourier. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Aquí todavía podemos hacer algún tipo de arreglo más si es que pasamos a coordenadas polares. Está bien, pero ya dejémoslo esto aquí nada más. En coordenadas polares lo único que pasa es que este x menos y se expresa utilizando esta expresión, es decir, despejo el x menos y de aquí y se obtiene una expresión. ¿Está claro? Es decir, x menos y es la raíz cuadrada de esto, xr cuadrado más esto, y eso nos permite expresar, aquí aparece un 2 y aquí aparece una expresión un poco más amplia. ¿Está claro? En algunos casos es más sencillo porque estamos parametrizando este s de y en términos de un ángulo, y podemos determinar los valores que recorre ese ángulo. Les voy a poner esa expresión simplemente para que la tengan. En todo caso, ustedes pueden determinarla. Pasando a coordenadas polares, ustedes pueden obtener esta solución de la siguiente forma. Esto va a ser igual c menos r sobre 2 veces pi, integral desde menos pi hasta pi, f de phi. Jóvenes, este phi es el mismo ángulo que hemos visto hace un momento, logaritmo natural de, a ver, aquí tenemos logaritmo natural de x al cuadrado más r al cuadrado menos 2x por r por el coseno, y aquí vamos a tener phi menos psi, y aquí d de psi. Hay que tener en cuenta que phi y psi están en mutua dependencia. Y aquí tenemos, esto es x menor que r. Entonces, esta es otra forma en la cual se puede expresar esta solución. Vuelvo a repetir, utilizando esta expresión donde este es phi y este es psi. ¿Está claro? Entonces, utilizando esas relaciones. Bien, entonces, para aplicar el método, el teorema o el método de la teoría de los potenciales, lo que hacemos es, si el problema es no homogéneo, es un problema de Poisson, utilizando el potencial volumétrico lo convertimos en un problema de Laplace. Una vez que lo hemos convertido en un problema de Laplace, si es un problema de Dirichlet, utilizamos el potencial de capa doble. Si es un problema de Newman, utilizamos el potencial de capa simple. ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Siempre vamos a... no en todas las ocasiones es conveniente utilizarlo, porque va a depender del tipo de ecuación integral que obtenemos. ¿Está claro? Tipo de ecuación integral que obtenemos. Nos hemos dado cuenta de que este tipo de ecuaciones integrales son ecuaciones que aparecen con cierta frecuencia. Al menos nos están apareciendo acá. ¿Está claro? Nos están apareciendo aquí en la teoría del potencial. Pero no es el único tipo de problemas que nos llevan a ecuaciones integrales. Entonces, ya que nos queda un poco de tiempo, vamos a comenzar con ecuaciones integrales, pero vamos a ver algo preliminar. Problemas que nos llevan a ecuaciones integrales. Problemas que nos llevan a ecuaciones integrales. Bien, entonces, vamos a ver un primer problema. Un primer problema que nos lleva a ecuaciones integrales es el problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ecuaciones diferenciales ordinarias. Veamos un problema de Cauchy clásico. Nosotros un problema de Cauchy clásico es, digamos, la sumatoria k igual a 0 hasta n, p sub k de x, u k. Este p sub k de x es una función polinómica en términos generales. UK, esta k significa la derivada k, ¿está bien? De x, este es igual a f de x. Y las condiciones nos dan u de 0 es igual a un c sub 0, u' de 0 es igual a un c sub 1, hasta un u n menos 1 evaluado en 0 es igual a un c n menos 1. Este es un problema de Cauchy clásico. ¿Está bien? Entonces, introducimos una función a la cual vamos a denominar b. ¿Está bien? b de x, que vamos a decir que es igual a u enésima, la enésima derivada de x, de u de x. Entonces, si integramos n veces, ¿está bien? Integramos n veces, ¿está bien? Usando la siguiente fórmula, usando la fórmula siguiente. Y vamos a tener integral x0 hasta x de x1, integral x0 hasta x1 de x2, integral x0 hasta x n menos 1 de, aquí vamos a poner ya la función, f un xn de xn, es decir, estoy integrando n veces, esto va a ser igual a 1 sobre n menos 1 factorial, integral x0, x menos y a la n menos 1, f de y, d de y. Entonces, esta es una fórmula, jóvenes. Entonces, integramos n veces esta función utilizando esta fórmula y obtenemos lo siguiente.
que u derivada n menos 1 de x menos c n menos 1, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta x, b de y, d de y. Y así vamos a seguir hasta que obtengamos un u de x menos la sumatoria k igual a 0 hasta n menos 1, c sub k, x a la k sobre k factorial. Esto va a ser igual a 1 sobre n menos 1 factorial, integral desde 0 hasta x, x menos y a la n menos 1, b de y, d de y. Entonces, aquí tenemos una ecuación. Otra ecuación, tenemos ecuaciones integrales. ¿Está claro? Ecuaciones integrales. Entonces, si nosotros reemplazamos 2 y 3 en 1, ¿está bien? Reemplazando 2 y 3 en 1, obtenemos lo siguiente: p nx, b de x, más integral desde 0 hasta x, k, x, y, b, y, d de y, igual a un f de x. Igual a un f de x. Donde estas expresiones, el núcleo, k de x, y, no es otra cosa que la sumatoria k igual a 1 hasta n, p n menos k de x, x menos y a la k menos 1 sobre k menos 1 factorial. Y el f de x va a ser igual a f de x menos p n menos 1 de x por c n menos 1 menos p n menos 2 de x, que multiplica a c n menos 2 más c n menos 1 x menos, y así sucesivamente hasta un menos p sub 0, c0 más c1x más c2x2 x cuadrado sobre 2 más hasta un cn menos 1 x a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Entonces tenemos, esta ya es una ecuación integral. Jóvenes, esta ecuación integral es la que se conoce como ecuación integral del tipo de Volterra. Volterra. ¿Está bien? Esta es del tipo de Volterra. Entonces, ya tenemos una ecuación integral. ¿Cómo lo resolvemos? Es de lo que vamos a ver en nuestra en el siguiente tema. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma. Aquí podría seguir desarrollando. Otro tipo de problemas que nos lleva a ecuaciones de contorno o a las ecuaciones integrales son los problemas de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias. Diferenciales ordinarias de segundo orden. Aquí nosotros vamos a ver el siguiente problema de contorno. U2'
de x más qx u de x es igual a un f de x, y tenemos que u de 0 es igual a u de L igual a 0. Tenemos este problema de contorno. Entonces, nosotros, este es un caso particular del anterior, en principio. ¿Está claro? Es un caso anterior del particular del anterior. Entonces, estas jóvenes se va a transformar en lo siguiente, en la siguiente ecuación integral. U de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta x menos y, cuando el n es igual a 2 en este caso, y vamos a tener f de y menos q de y, u de y, d de y, más c1 más c2x. Entonces vamos a tener nosotros esta, jóvenes. Aquí en principio ya tenemos nuestra ecuación integral. ¿Por qué se llama ecuación integral? Porque la incógnita está dentro de una integral, y en estos casos también está fuera. Esto es lo que se conoce también como una ecuación de Volterra. Nosotros podemos ver la forma de expresarlo, ¿está bien? Podemos ver la forma de expresarlo de una forma más armónica, porque una ecuación integral siempre tiene algo que se denomina núcleo. ¿Está bien? Tiene algo que se denomina núcleo. Lo vamos a ver con calma la siguiente clase. Pero veamos. A ver, tenemos un par de minutos. Aquí nosotros podemos determinar las constantes. Las constantes las determinamos evaluando en x igual a 0 y x igual a L. Entonces, usando las condiciones, nosotros obtenemos de que C1 va a ser igual a 0 y C2, jóvenes, C1 es igual a 0 porque cuando el x igual a 0, aquí tengo 0, voy a tener nosotros, aquí voy a tener 0, ¿está bien? Y esta integral de 0 hasta 0 nos da 0. Entonces, en C2 vamos a tener que es igual a menos 1 sobre L, integral desde 0 hasta L, L menos Y, F de Y, menos Q de Y, U de Y, D de Y. Eso es lo que tenemos para el C2. ¿Está bien? Para el C2. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, vamos a tener lo siguiente, de que nuestro U de X, entonces el U de X va a ser igual a la integral desde 0 hasta X, tenemos X menos Y, voy a copiarlo de nuevo porque aquí no cambia nada prácticamente todavía, solamente estoy reemplazando desde Y, y tenemos menos X sobre L, integral desde 0 hasta L, L menos Y, F de Y, menos Q de Y, U de Y, y todo esto de Y. Fíjense, jóvenes, tengo X sobre L, L menos Y. Aquí puedo decir que tengo X sobre X, X menos Y. ¿Está claro? Entonces, tenemos algunos aspectos bastante parecidos. Entonces vamos a expresarla, esta expresión, de una forma más simétrica, y esa forma más simétrica es la siguiente: U de X es igual a menos la integral desde 0 hasta X, y vamos a tener Y, L menos X sobre L, F de Y menos Q de Y, U de Y, D de Y. Vamos a tener menos integral desde X hasta L, X, L menos Y sobre L, y aquí vamos a tener lo mismo, F de Y
menos Q de Y, U de Y, D de Y. Entonces, estos jóvenes es lo mismo, pero aquí ya tengo una expresión que es bastante más simétrica. Entonces, aquí vamos a introducir una función. Introducimos la siguiente función. K de XY es igual a Y L menos X sobre L. Esto cuando el Y está entre 0 y X. Y vamos a tener que es X L menos Y sobre L cuando el Y está entre X y L. Entonces ya la ecuación final toma la siguiente forma. U de X es igual a un f de X más la integral desde 0 hasta L, K, X, Y, Q de Y, U de Y, D de Y. Esta ya es una ecuación integral y este f de X va a ser igual a menos la integral desde 0 hasta L, K de X, Y, f de Y, D de Y. Entonces ya tenemos esta ecuación integral. ¿Está claro? De nuevo tenemos una ecuación integral. Entonces, nosotros tenemos que podemos llegar a ecuaciones integrales a partir de problemas de contorno de segundo orden. Nuestros problemas de Strauss-Liouville se pueden expresar como ecuaciones integrales. Podemos llegar a partir de problemas de Cauchy. Otra forma de llegar a ecuaciones integrales es el problema inverso de la transformada de Fourier. Es decir, si nosotros tenemos una transformada de Fourier, tenemos nosotros, por ejemplo, de que U de X, vamos a ponerlo así, voy a ponerlo así, U de omega, voy a poner su sombrerito, es igual a 1 sobre raíz de 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, y tengo U de X e a la menos omega t, aquí voy a ponerle t, de dt, y tenemos nosotros que el U de t es igual a 1 sobre raíz de 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, este U con sombrerito de omega, ya gracias, e a la más, aquí i, omega t, de dt. Entonces, juntando estos dos, nosotros obtenemos que U de t es igual a 1 sobre 2 veces pi, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a reemplazar esto acá. ¿Está bien? Y vamos a tener la integral, voy a escribir, de, con respecto, voy a poner a un t', de menos infinito hasta más infinito, la integral desde menos infinito hasta un más infinito, y vamos a tener aquí lo siguiente. A ver, este es el t', vamos a tener U de t e a la menos i omega t d de t. Y todo esto, bueno, aquí, en todo caso, hay que quede esto más claro, e a la más i omega t'. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto que también nos da la función que quiero hallar, está dentro del signo de la integral. Entonces esto también es un problema que nos lleva a un problema, a una ecuación integral. ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Hay muchos problemas que nos llevan a ecuaciones integrales. Y en nuestra siguiente clase estaríamos resolviendo, o viendo, en primer lugar vamos a clasificarlas y después de clasificarlas vamos a resolver solo uno de los tipos de ecuaciones integrales en sus varias variantes, digamos el caso homogéneo, el caso no homogéneo, y el otro método ya va a quedar para que ustedes jóvenes lo investiguen, o el otro tipo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? A ver, ¿dónde? ¿En la última? ¿Acá? ¿Hay un error en la anotación? Gracias. Tienes razón. Sí, esta es integral con respecto a W. Es integral con respecto a W. Ya, entonces nosotros tenemos... Ya, voy a cambiar aquí. Entonces, esto es W. Sí, eso es lo que tenemos. Gracias. Este es W. Ajá. Bien. Bueno, jóvenes, entonces, la próxima clase vamos a comenzar con las ecuaciones integrales. Ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.